darles la bienvenida al estudio de esta mañana. ¿Cómo eliminar o eliminando emociones tóxicas? Recordemos lo que es una emoción, recordemos algunas cosas que de pronto pues hablamos ya en la charla pasada. Las emociones son reacciones fisiológicas que se desencadenan en nuestro organismo físico, en nuestro organismo biológico, a partir de estímulos. Y esos estímulos pueden ser estímulos externos, como por ejemplo un perro que viene hacia nosotros a mordernos, o alguien que es sospechoso y se acerca a nosotros en medio de la calle, o algún tipo de cosa que sea fuera de nuestro cuerpo. Pero resulta que también hay estímulos internos que actúan como activadores que pueden ser recuerdos, pensamientos, cosas que tenemos de manera interna. Esos estímulos desencadenan en nosotros la activación de nuestra amígdala, que está, ¿cierto?, en el centro de nuestro cerebro, y esa amígdala, a su vez, hace todas las gestiones con el aparato simpático. Recuerden bueno, nosotros manejamos un sistema nervioso que está dividido en sistema nervioso central, ¿cierto? Que es el que coordina toda la función del organismo, pero también en el sistema simpático y parasimpático. Y ese sistema simpático, que es el que se activa de manera instantánea ante una emoción o ante un estímulo, perdón, generando una emoción. Esas emociones pues desencadenan también un impacto en nuestro cuerpo biológico. Y decíamos que cada una de las emociones, así como lo planteaba Sigmund Freud, que no son expresadas, esas emociones que son guardadas por nosotros, no desaparecen, sino que quedan enterradas vivas y salen de las peores formas. De manera que es muy importante que aprendamos a gestionar las emociones. ¿Cómo gestionarlas? ¿Cómo aprender a conocerlas, a identificarlas? Bueno, ya vimos en la charla anterior cómo hacer esta gestión de las emociones. Ahora lo que vamos a ver el día de hoy es cómo eliminarlas. De repente, muchos han experimentado malestar con alguna cosa, como la tristeza, como el resentimiento, cosas que a uno, o incluso el enojo, cosas que a uno pues no le generan para nada en la sensación de bienestar. Sin embargo, hay personas que no logran deshacerse de las emociones tóxicas. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que ocurre? En primera instancia podemos hablar de la decisión y la voluntad, la importancia que tiene querer salir de allí. Porque es curioso, pero he conocido muchas personas que se sienten mal con lo que están experimentando, pero no toman la decisión de alejarse de eso. No toman la decisión de lo que nosotros conocemos como salir de la zona de confort. Y a veces uno dice, pero es que acaso la zona de confort no es una zona donde a mí me hace sentir bien. Sabe que a veces estar mal y acostumbrarse a estar mal genera más bienestar que arriesgarse a lo desconocido. Y eso es una cosa extraña, ¿cierto? Pero le ocurre a más personas de las que nos imaginamos. Así que en esta mañana vamos a dar un recorrido por algunas de las emociones tóxicas que padece la sociedad actual y cómo a través de pautas sencillas podemos trabajar aquello. El consejo del proverbio nos dice que el corazón alegre es buena medicina. Y es buena medicina, ¿por qué? Porque toda emoción que experimentamos, imagínense ustedes que en todos los estudios recientes que pues, se han venido haciendo no solamente en los Estados Unidos, sino en España, y les contaba acerca de esta psiquiatra que está revolucionando un poco con sus videos y con su información y todo, es real. O sea, es real el impacto que las emociones tienen en nuestras células físicas, biológicas, y cómo están transformando nuestra vida física, nuestra vida psicológica y nuestra vida social. El corazón alegre es buena medicina, es real, pero el espíritu triste seca los huesos. Y no solamente los huesos, sino que genera gastritis, genera problemas en el hígado, genera problemas pulmonares, respiratorios, genera problemas de azúcar porque altera la función del páncreas. Es decir, las emociones están enfermando este cuerpo porque hemos evitado aprender a controlarlas, porque no hemos tomado la decisión. Nuestras emociones están ahí, dice Bernardo Samateas, para ser sentidas, pero no para dominar nuestra vida.
ni para cegar nuestra visión, ni robar nuestro futuro, ni apagar nuestra energía, porque al momento de hacerlo se volverán tóxicos. Es interesante pensar en que una emoción pueda robarnos el futuro, pero saben que una persona que se encuentra con ansiedad o con depresión, podemos decir que está haciendo o está permitiendo que esa emoción le controle su vida, lo secuestre y le impida disfrutar de su presente y de su futuro. Es, es, mm, es, digamos, impresionante notar a personas paralizadas emocionalmente, paralizadas físicamente, con alergias, con un sinnúmero de reacciones en sus cuerpos, pero que esas, digamos, la etiología de esas patologías es netamente emocional. Y uno se preguntaría, ¿cómo es posible? Es que el cerebro tiene tanto poder, nuestra mente tiene todo ese poder, y a veces, pues, lo desconocemos o, pues, lo olvidamos. De las emociones tóxicas más conocidas, más frecuentemente experimentadas y nocivas, pues están estas que vemos en pantalla: la ansiedad, la angustia, la culpa y la depresión. Estas emociones, pues muchas de ellas son ocasionadas por lo que ustedes ven acá: cambios hormonales, pérdidas significativas no necesariamente de otra persona, ¿cierto? Puede ser la pérdida de un ser que ha sido su compañía, como su mascota, puede ser parte de su cuerpo, ¿cierto? Tantas personas que están padeciendo enfermedades como el cáncer o incluso la diabetes y van perdiendo partes de su cuerpo. Pérdidas significativas puede ser de la belleza, una pérdida significativa puede ser de la juventud, del trabajo, de muchas cosas. Enfermedades crónicas, cambios drásticos dentro de la cotidianidad de casa, de ciudad, de trabajo, de estado civil, es una de las cosas que afecta mucho. Vivir constantemente en tensión por relaciones dañinas o incluso, miren ustedes lo que se ve ahí, por la incertidumbre. Cuando una persona que está en constante incertidumbre, podemos decir que tanto la tensión de una relación dañina como la incertidumbre generan algo que se conoce como la desesperanza aprendida. Y la desesperanza aprendida le ocasiona al individuo una sensación de malestar constante porque no sabe lo que va a venir. Yo no sé, por ejemplo, una esposa que no sabe con qué va a salir el esposo, cierto que unos días está comprometido, otros días no, una madre con sus hijos o sus hijos con sus padres, esa incertidumbre pues llega a ser muy nociva. Y esto que está aquí presentado en pantalla genera en el ser humano también estos cambios a nivel emocional. Los cambios hormonales no necesariamente se dan en ciertas etapas de la vida, como la menopausia de las mujeres o la andropausia de los caballeros. También se da ante por ejemplo, la ingesta de algún tipo de medicamento que ocasiona esos cambios hormonales, padecer de alguna enfermedad que afecte la tiroides, eh, y algunos tratamientos también ocasionan cambios hormonales. Y esos cambios pues tienen un impacto en nuestra salud emocional, en nuestra salud social y psíquica. Esta primera que vamos a ver entonces es la ansiedad. La ansiedad, saben ustedes, es lo que nosotros conocemos como un exceso de futuro. ¿Por qué un exceso de futuro? Porque la persona está siempre en una actitud aprensiva. ¿Qué es una actitud aprensiva? Es decir, preocupada por lo que va a pasar, por lo que todavía no ha pasado, pero que en su mente está a punto de suceder, y generalmente los pensamientos de la persona que desarrolla la ansiedad son catastróficos, son preocupantes, son angustiantes. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en el cuerpo? Miren ustedes, con palpitaciones, sudoración en las manos, temblores, pérdida de la voz. A veces hay una dificultad para tragar porque hay una sensación de atoramiento literal, la persona como que intenta pasar, ¿cierto? Y no puede, o sea, no puede pasar. Pérdida de peso, prácticamente por la misma razón. Onicofagia, que es el hecho de comerse las uñas. Alergias, que pueden ser ocasionadas en la piel,
alergias respiratorias, sensación de enfermedad. La ansiedad golpea de una manera alarmante el sistema físico del ser humano. Tiene un efecto agotador, vigilante en la persona. Lo bloquea. Es más, incluso esta persona ansiosa no puede tener concentración, atención. Entonces imagínense un niño que está ansioso en clase. Es un niño que no va a atender al maestro. Es un niño que va a estar todo el tiempo, ¿cierto? Así como con un estilo de conducta que le agota porque consume mucha energía. Esta persona que manifiesta la ansiedad, pues tiene dificultades para entablar relaciones con los demás, para llevársela bien con las personas. Ahora, la pregunta sería, cuando este nivel de agotamiento llega al máximo, la persona efectivamente puede sufrir una crisis de pánico y llegar al punto de tener otro tipo de manifestaciones. Es una desesperación incontrolable que vive la persona. Entonces, yo creo que para nosotros pensar en vivir con ansiedad o vivir en ansiedad, pues no debe ser muy agradable, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se puede superar la ansiedad tóxica? Una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer es reconocer que lo que tenemos es ansiedad, reconocerla, identificarla, saber que si yo estoy en una situación de estas, no voy a morir, tiene solución, no me debo paralizar, sino que lo que debo hacer es tomar decisiones que me conduzcan hacia la solución, ¿cierto? Y esas decisiones son, por ejemplo, evitar los cuadros compulsivos. Entonces, cuando una persona está con ansiedad, debe evitar comer, excepto sea tomar agua y hacer algún tipo de actividades que le representen calma. Pero muchas personas que experimentan la ansiedad sienten una necesidad compulsiva de comer, por ejemplo, cosas dulces. Y entonces empiezan a ingerir que el bizcochito, la galletica, el pastelito y todas estas cosas dulces, lo que hacen es llenar el cuerpo de más energía y con más energía la persona hace más compulsiones, más actividades que le refuerzan su ansiedad. Tampoco compras, aunque miren ustedes que ahora las compras no son solamente ir al almacén, ahora tenemos las compras al alcance de un clic. Así que estas personas pueden desarrollar compulsiones para realizar compras y es muy peligroso. Que de hecho en esta etapa de la euforia, pues hacen cosas irracionales y se gastan, por ejemplo, el dinero en un solo momento. Que sí es importante hacer ejercicio, porque hacer ejercicio no solamente va a quemar esas calorías que tiene, ¿cierto? Esas que le están dando tanta energía para hacer compulsiones, sino que también le permitirán generar endorfinas. Y al generar endorfinas, que son las hormonas del bienestar, y bajar los niveles de cortisol, que son la hormona que conocemos como la hormona mala, y cuando nuestro cuerpo se llena de ella, hará que el organismo se desintoxique, ¿cierto? Hacer ejercicio y acudir al médico. Sin lugar a dudas, es completamente necesario buscar ayuda. Y buscar ayuda, pues, de un profesional. ¿Cómo ¿Qué otras cosas se pueden hacer? A través, por ejemplo, de la alimentación. Pues consumir alimentos que fortalezcan el sistema nervioso. Y ustedes pueden contemplar allí, en la imagen que estamos proyectando, qué alimentos hay. Tenemos espinacas, tenemos brócoli, tenemos nueces, almendras, jengibre, cebolla roja, tenemos aguacate y algún tipo de pescado. Porque, bueno, también están los ajos. Pues a quienes no se nos baje la tensión, ¿cierto? Pueden consumir ajos. ¿Por qué razón? Porque estos alimentos son muy ricos en complejos B. Y todas estas vitaminas y todos estos nutrientes hacen que nuestro sistema nervioso se fortalezca. ¿Se fortalezca para qué? Pues precisamente para que podamos tomar decisiones con claridad. Cuando nosotros también tenemos una baja nutrición en este tipo de alimentos, tenemos una alta nutrición en alimentos procesados, en alimentos saturados de grasas y de azúcares, pues nuestro sistema nervioso estará más propenso a sufrir de ansiedad. ¿Qué debemos hacer también? Pues rodearnos de personas positivas,
¿Qué tan importante es que nosotros podamos tener a nuestro alrededor no solamente personas, sino también este aparatico tiene al alcance uno, videos, tiene al alcance un sinnúmero de cosas que están generando cambios en el estado del ánimo de las personas. Y esos cambios en el estado del ánimo de las personas pueden provocar en nosotros eh, rodearnos de personas positivas, de lecturas positivas, de programas positivos, porque es que muchas veces dentro de esta ansiedad y compulsión buscamos información y esa información lo que hace es preocuparnos más. Así que pues llega a ser contraproducente. ¿Ven? Hay una escritora, yo les había contado en días anteriores, que hay una escritora norteamericana llamada Ellen White. Ella tiene pues, varios libros, ha escrito, este, denominado Camino a Cristo. eh, Ella, miren lo que menciona, deposita sus cargos en los pies de Jesús. Dios cuida y sostiene todo lo que ha creado. Es interesante, ¿no? Si Él ha creado tu vida y la mía, Él está al tanto de lo que nosotros hacemos y Él desea nuestro bienestar. O yo por lo menos lo he creído así. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. Es decir, no estamos solitos, abandonados en este universo. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos plenamente en esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestra vida no estaría llena de desengaño, porque cada cosa, grande o pequeña, debe dejarse en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados, ni se abruma por su peso. Gozaríamos entonces del reposo del alma, al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. Saben que a veces en medio de la ansiedad, una tendencia es a pensar que estamos solos, a nuestra suerte. Y resulta que no, estamos en compañía del creador del universo. Y ese creador del universo que fue capaz de diseñar tanto las grandes montañas, la complejidad de nuestros cuerpos o la sencillez de una flor, está al pendiente de nosotros. El origen de la angustia, que es la segunda eh, emoción tóxica, puede decirse que es una forma de vida exagerada. ¿En qué? En la sensación del continuo malestar. La persona que está en angustia, que además puede ser ocasionada por la ansiedad, por la preocupación, ¿cierto? ¿Qué es la preocupación? Pues es ocuparme de algo antes de que ocurra. La angustia lleva al individuo a experimentar igual sensación de malestar. Y esa sensación de malestar está haciendo que el individuo interprete que lo que le rodea está actuando de manera eh, de dañarlo, está buscando dañarlo. El problema no está en lo externo, el problema está en lo interno y en lo que a mí me permite observar lo que me rodea. Es decir, por ejemplo, para ser más claro, las personas que tenemos miopía, entonces, si nos quitamos los lentes, empezamos a ver todo como borroso. Y entonces, si vemos las cosas borrosas, no podemos identificar con claridad qué es lo que dice ahí, los colores, porque pues todo se ve como borroso, entonces como que se entrecruzan. Pero cuando nos ponemos los lentes, ¿cierto? Se ve con claridad. ¿Dónde está el problema? No está allá afuera en lo que yo estoy observando. No está en la señal de tránsito. El problema no está en el paisaje. El problema está ¿dónde? Aquí, en mis ojos. Y eso mismo ocurre con la angustia. La angustia no está el problema en el trabajo, en el jefe gruñón o bravo, en mis hijos rebeldes. El problema no está ahí. El problema está en que en mi mente no tengo las herramientas para poder enfrentar eso que me está pasando. Y por esa razón es que se torna, eh, digamos, tan difícil para la persona hacerle frente a ese medio que le rodea. Y entonces, de continuo, experimenta ese malestar. Los síntomas de la angustia. Yo creo que alguna vez en la vida hemos pasado algún momento de angustia. De pronto la enfermedad de uno de nuestros hijos, de pronto la pérdida del trabajo, del matrimonio, de pronto incluso el diagnóstico que nos ha dado el médico. Y ese día el médico nos dijo, mira, es que lo que tú tienes es un cáncer, o lo que tienes es una diabetes, o una hipertensión, o algún tipo de situación de esta. Esa noche no pudimos dormir. Esa noche
nos pasó, o bueno, tuvimos un accidente, o alguien nos robó, o ese tipo de cosas. ¿Y qué presentamos? Insomnio. Y el insomnio no necesariamente el de inicio de la noche, que es cuando uno se acuesta tipo 9, 10 de la noche y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y no se puede dormir. También puede ser ese insomnio que usted se acuesta porque está muy cansado, tal vez llorando o tal vez de tanto hacer sus quehaceres, pero luego se despierta a la madrugada y no puede volver a conciliar el sueño. Pesadillas, alergias y repetición, sensación de enfermedad. ¿Sabían que el asma muchas veces tiene un componente emocional que es la angustia, frecuente, y por esa razón la persona sufre y sufre y sufre de estos ataques respiratorios sin que sea realmente una etiología física? Agotamiento, desmotivación, tristeza profunda, preocupación constante. Saben que esta angustia es muy agotadora y no solamente es agotadora a nivel psicológico, sino a nivel físico. Nuestros niños van a las escuelas muchas veces trasnochados porque en su casa hay violencia, porque en su casa no hay seguridad para ellos y viven por esa razón tan agotados y tan desmotivados. Nuestros jóvenes tienen angustias porque su percepción de sí mismos no es la mejor, porque se consideran feos, se consideran que no encajan, porque muchas veces sus circunstancias son muy difíciles, no solo a nivel de su entorno, sino a nivel interno. No están a gusto consigo mismos. Entonces presentan este tipo de manifestaciones, tanto físicas como psicológicas. ¿Cómo superar entonces la angustia? Pues tenemos algunas recomendaciones. Una de ellas es alejarse de los factores que le generan angustia. Saben que es curioso porque uno a veces pues no puede separarse de lo que le genera angustia. Imagínense que usted sea cuidador de una persona que está enferma. O sea, usted no puede alejarse porque está sintiendo angustia y dejar al enfermo ahí a su suerte. Eh, o que ese es su trabajo y de repente buscar otro en ese momento no le es posible. O sea, cuando hablamos de alejarse de lo que le genera angustia, muchas veces no es salir del entorno físico, sino evitar repasar en su mente los sucesos dolorosos, evitar ese efecto de bucle, ¿cierto? Y el bucle que es una espiral que se retroalimenta. Evitar pensar una y otra vez sobre eso. Es que si hubiera hecho esto, o si será que hago esto, en fin. Mire lo interesante del segundo consejo, vigile su vocabulario. ¿Cómo estamos nutriendo nuestra mente? ¿Cómo retroalimentamos en el día a día nuestra forma de pensar? Decimos es que no sirvo, es que nunca voy a ser feliz, es que ¿por qué me pasan a mí solo cosas malas? Es que, y todo el tiempo hablamos de una manera tan negativa que nutrimos nuestra mente de cosas que solamente la enferman más. Por eso les decía que este aparatico, ¿cierto? La música, el tipo de programas o el tipo de lectura que hacemos es el que va a nutrir nuestro pensamiento. Si yo permito que estas gafas estén totalmente empañadas, pues cuando yo me las pongo voy a seguir viendo borroso. Pero si yo las limpio, es decir, limpio mi mente, voy a permitir que mi visión psicológica, mi visión emocional sea con mayor nitidez. Piense en las cosas positivas que ha vivido en el pasado. Qué interesante. Es muy interesante pensar en qué cosas yo he hecho bien, qué cosas han sido un éxito en mi vida. No para decir, ay, sí, ya con eso me siento satisfecho, no voy a esforzarme más. No, al contrario, es para darme cuenta que hay cosas que yo he hecho bien y que esas cosas que he hecho bien, pues me motiven a seguir adelante superando los obstáculos del presente. Pensar en las cosas que puedo cambiar y no obsesionarme con las que no puedo cambiar. ¿Qué cosas sí puedo cambiar? Mi rostro, la actitud frente a las cosas, en vez de decir, ay, qué pereza, amaneció lloviendo hoy, ¿cierto? Decir que, bueno, la tierra estaba necesitando del agua, o
es un día fresco. Es decir, verle el lado positivo a cada cosa que voy viendo. Pero cuando a veces intentamos es únicamente cambiar al otro o cambiar el ambiente que nos rodea, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero lo que está dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra misma conversación interna, eso sí está al control de nosotros. Entonces podemos cambiarlo. Muy bien. El tercer, eh, digamos, la tercera emoción que experimentamos que causa dificultades, muchas dificultades, por no decir que es como de las que hemos hablado, es una de las más tóxicas, es una de las más nocivas, es una de las que más paraliza a las personas y es la culpa. La culpa es finalmente, en conclusión, un sentimiento de inferioridad. ¿Por qué? Porque es cuando la persona se siente totalmente vulnerable frente a lo que le rodea, frente a las decisiones que tomó, frente a las consecuencias que le generaron esas decisiones. La culpa incapacita a la persona. ¿Por qué? Porque le lleva constantemente a estar pensando, es que si yo hubiera hecho tal cosa, es que si yo hubiera hecho de tal manera. Es decir, deja que la persona se quede amarrada, anclada, como yo creo que ustedes conocen un ancla de un barco. Y entre más grande el barco, pues más grande tiene que ser el ancla para poder mantener el barco en su lugar, para que la marea no se lo lleve. La culpa es un ancla que nos amarra al malestar porque permite que nuestros pensamientos se espacien frecuentemente en los si yo hubiera, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera pensado de tal manera, si yo hubiera tomado tal decisión, si yo no hubiera tal cosa, si yo no me hubiera casado con fulano, si yo no hubiera tomado este trabajo, si yo hubiera estudiado. Es decir, un montón de hubieras que en ese momento tiene sentido estarlos recordando. No, pero la culpa tiene ese efecto poderosísimo en nuestras vidas. Causas de la culpa. Pues crecieron en hogares en los que se les educó a través de la culpa. Pero es que si ve, porque como es que usted hizo tal cosa, entonces todo el tiempo la persona se cree que es como el centro de ese universo causal. Entonces, es que es por mí que mi esposo no es feliz, es que es por mí que fulano no progresa, es que es por mí que tal cosa. Es decir, la culpa hace que nosotros nos sintamos completamente victimizados. La culpa no aporta para absolutamente nada. Es decir, tiene un efecto tan activo en la vida del ser humano. Miren ustedes, puede ser que esa persona creció a través del chantaje. Es que si usted me deja, yo me suicido. O es que si usted no se porta bien, yo no lo quiero. O es que si a través del chantaje, la manipulación, el control, la recriminación constante. Es que usted es tonto, es que usted no sirve, usted nunca hace nada bien, es que, si ven, es que por eso no la quieren, no sé, tantas cosas. El castigo físico también eh, frente a cualquier error, y eso hace que la persona genere una inseguridad y constantemente busque la aprobación de los demás. Cuando la persona se llega a anclar en la culpa, es, es algo tan poderoso que afecta tanto las células del cuerpo que incluso muchas veces eh, pues se desarrollan enfermedades físicas graves, enfermedades físicas que se destruye el cuerpo de tal manera que el médico a veces dice, pero es que el tratamiento, pero es que esto, pero es que aquello, y nada tiene la resolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la mente tiene un efecto demasiado poderoso sobre el cuerpo. ¿Qué se ve en una persona que tiene culpa? ¿Cómo se da uno cuenta que tiene culpa? Que está anclado ahí. Pues miren ustedes, baja autoestima. Esta persona considera que si tiene amigos o que si tiene alguien a su lado sentimentalmente hablando, es que esa persona le está haciendo un favor de quererla. Que esa persona, mejor dicho, es que está ahí por misericordia, no porque usted vale la pena ese cariño o esa amistad o que es chévere compartir con usted, sino que esa persona está ahí porque, bueno, que quiere hacer una obra de utilidad, digamos. La baja autoestima hace que la persona no desarrolle el potencial que lleva dentro, porque la baja estima
no le permite ver las cualidades, los dones, los talentos, todas las capacidades que el individuo tiene. O sea, díganme si la culpa no es paralizante, si la culpa no es algo que realmente genera tanto pues, problema en la vida de las personas. Es una persona que tiene mucha autoexigencia. ¿Por qué? Porque está buscando lo que decíamos hace un momento, la aprobación de los demás. Es una persona que no vive libremente porque está preocupada por el que dirán. No necesariamente tiene que ser entonces lo opuesto y es que viva una vida pues completamente sin Dios ni ley. No, no, no. Sino que estamos refiriéndonos a que esa persona se autoexige, se reprime, no dice lo que piensa, muchas veces porque no sabe cómo, pero otras veces porque teme perder la aprobación de los demás, el cariño de los demás, cree que no es suficiente, se culpa de lo que acontece alrededor, ¿sí? Está esperando la recriminación todo el tiempo. Es vivir en un constante temor. La culpa genera demasiado malestar. ¿Por qué? Eleva los niveles de cortisol. Recuerden ustedes que hemos hablado en algunas oportunidades del cortisol y del efecto nocivo que él tiene sobre nuestro organismo físico. ¿Cuándo es bueno el cortisol? Y hago de pronto un pequeño paréntesis aquí. El cortisol es bueno en la mañana y de hecho los niveles de cortisol se incrementan cerca de la hora en que nosotros despertamos. ¿Y para qué se incrementa el cortisol en nuestro cuerpo? Esa hormona que va corriendo por toda nuestra sangre es la que nos activa a levantarnos y a decir sí. Entonces vamos a hacer el desayuno, a organizarnos, a listarnos y a salir para el trabajo, para el estudio, para las actividades que vamos a hacer. Pero cuando los niveles de cortisol se disparan, ellos empiezan a hacer en cada una de las células de nuestro cuerpo un trabajo de daño continuado. Y ese daño continuado que se manifiesta en el envejecimiento de nuestro cuerpo. Y cuando hablo del envejecimiento de nuestro cuerpo, no hablo solamente de las arruguitas que nos salen. No, estoy hablando del envejecimiento de cada una de las células de nuestro cuerpo. Y si las células de nuestro organismo están envejecidas, por ejemplo, de nuestro hígado que procesa las grasas y todas las toxinas que entran en nuestro cuerpo, pues ¿qué va a pasar? Pues que ya no va a tener la capacidad de procesar aquello y de eliminar lo que es tóxico, sino que eso va a empezar a acumularse. Y al acumularse, pues eso va a generar un sinnúmero de enfermedades. Es decir, nos vamos a intoxicar, que se empiece a envejecer la función del páncreas, del intestino, de las células de la piel, de nuestra visión, de muchas cosas. El cortisol es el que acaba con los organismos. Y eso pasa cuando estamos en un estado de culpa, o de angustia, o de ansiedad. Es decir, ¿tienen las emociones un impacto sobre nuestro cuerpo? Claro. Y es un impacto que tanto puede ser demasiado negativo como también positivo. Cuando manejamos emociones positivas como la alegría, como la satisfacción, como el amor. Cuando tenemos esa sensación, nuestro cuerpo empieza a reconstruirse, a regenerarse. Hay individuos que han muerto y de hecho, digamos que lo hemos visto ampliamente en la literatura y uno de ellos es Víctor Frank, un psiquiatra austriaco, que fue llevado a los campos de concentración en Auschwitz, ¿cierto? Cuando el holocausto nazi, y él siendo un hombre pequeño, que no tenía tanta fuerza física ni tanta, digamos, capacidad de resistir el hambre y las condiciones allí, sobrevivió porque en su mente y en su corazón siempre estaba presente la idea de que Dios tenía para él otra oportunidad allá afuera. Detrás de esas alambradas, detrás de ese dolor, de esa necesidad, había algo que lo esperaba, aún a pesar de que había perdido toda su familia allí asesinada. Mientras que otras personas que físicamente tenían toda la capacidad fueron muriendo allí de manera muy rápida. La sintomatología de la culpa genera mucho malestar, así de que deberíamos cuidarnos. ¿Cómo superar la culpa tóxica? Primero, rectificar en el caso de que efectivamente haya sido que nosotros hemos actuado de alguna manera inapropiada y ofrecer una disculpa. Pero al ofrecer la disculpa, entender que ahí se cierra ese capítulo en mi vida.
Si yo ofrecí la disculpa y la persona la acepta o no la acepta, ella es la decisión de allá. Pero la decisión mía era enfrentar la situación y honestamente disculparme, cerrar el capítulo y continuar con mi vida, sin seguir recriminándome. Utilizar la compasión. Nosotros muchas veces tenemos compasión de los demás, tenemos compasión del amigo, del esposo, del vecino, de los demás, pero pocas veces de nosotros mismos. Y con nosotros mismos es que más látigo nos damos o nos autoincriminamos demasiado frecuente. Aceptar que somos humanos y por lo tanto nos equivocamos y cometemos errores. Claro, que no sea una excusa para seguirlos cometiendo, pero sí tratarlos con misericordia. No hay que ser en la tierra perfecto, pero sí evitar al máximo, pues dañar a los demás. Sin embargo, hay cosas que ocasionan malestar en los demás, pero por las decisiones de ellos, no por las mías. Y entonces a veces hasta nos culpamos del malestar que está experimentando el otro por las decisiones que tomó. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y finalmente llegamos a una de las emociones tóxicas que está generando trastornos en los individuos y es la depresión. La depresión podemos decir que es un exceso de pasado en el individuo, es una alteración del estado del ánimo que afecta todas las áreas de la vida, a nivel personal, a nivel social, a nivel académico, laboral. ¿Por qué? Porque se instala en la mente del individuo como si tuviera un montón de peso encima y no le deja avanzar. ¿Cuál pueden ser, digamos, de las causas más frecuentes? Las experiencias de abuso, puede ser sexual, físico, verbal, emocional en la infancia y la adolescencia, la violencia de la pareja, que no necesariamente tiene que ser una violencia física o una violencia activa, también puede ser una violencia pasiva. ¿Y cómo vivimos una violencia pasiva? Pues una violencia pasiva es aquella donde hay ausencia de manifestaciones afectivas, hay ausencia de atención, hay ausencia de amor, eso también es violencia. La mayor prevalencia de sucesos adversos, sobrecarga de trabajo, miren ustedes, no solamente que le pasen a uno cosas tristes, sino que tenga exceso de trabajo. El estatus y la carga social que se impone especialmente a la mujer, cómo debe ser su figura, cómo debe ser su conducta, cómo debe ser, o sea, hay demasiado peso sobre nosotros. Y por eso esta semana pues está pensada para nosotros las mujeres. Las estrategias para enfrentar los problemas que hacen referencia a las estrategias de afrontamiento. Y las estrategias de afrontamiento son los mecanismos emocionales y las estructuras cognitivas de un individuo para hacerle frente a lo que le rodea en la cotidianidad. Las causas de la depresión también pueden ser biológicas, es decir, una alteración por tomar algunos medicamentos, también por cambios hormonales, como lo hablábamos, perdón, como lo hablábamos al principio, hacen que la persona desarrolle un desequilibrio químico en su cerebro y por esa razón se puede presentar alguna de las que hemos visto de estas emociones tóxicas. ¿Cómo superar la depresión? En primera instancia, reconocer los síntomas. Esa sensación de querer llorar todo el tiempo, de no sentirse eh, bien ni consigo mismo ni en su relación con los demás. ¿Acudir para qué? Para un tratamiento multidisciplinario que incluya, miren ustedes, el psiquiatra, porque es el que regula la parte química, el psicólogo, que es quien le da las estrategias de afrontamiento para que las desarrolle a nivel cognitivo, pero el nutriólogo también. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces tenemos una alimentación cargada de cosas que nos estimulan de manera rápida, como qué, como la cafeína, como el alcohol y como los azúcares. Y esos causan una disparada de neurotransmisores en nuestra cabeza que nos activan y nos hacen experimentar una sensación de bienestar. Pero así como subimos el pico, así volvemos a caer. Por esa razón es tan recomendable que la alimentación de una persona que ha experimentado este tipo de emociones sea libre de cafeína, sea libre de azúcares, sea libre de cosas que activen de manera rápida, pero que luego la vuelvan a dejar caer a lo más profundo de la emoción. Debe incluir muchas frutas naturales,
mucha agua, ejercicio. No es suficiente tratar de dar ánimo a una persona que está con depresión. No es solamente decirle, ay, ya ha pasado varios meses, deje de estar triste, deje de llorar. Lo que se necesita es buscar ayuda y ayuda especializada. Llegamos a la conclusión, porque pues como ustedes saben, tenemos únicamente 60 minutos y eso ya está concluyendo. Consejo final, consejo final, ¿cómo liberar las emociones desde adentro? Pues tenemos tres técnicas maravillosas, que esas tres técnicas son gratuitas. Son tres técnicas que podemos hacer en cualquier lugar donde nos encontremos del planeta. Uno es orar. Les recuerdo, orar es una herramienta que no solo nos conecta con el cielo, sino que permite a nuestra amígdala cerebral entrar en reposo. Y cuando la amígdala cerebral entra en reposo, los niveles de cortisol inmediatamente descienden. Y esto está comprobado con un estudio que hizo la Universidad de Antioquia en Colombia, Argentina y México. Completamente demostrado, la persona que se pone a orar o entra en meditación, inmediatamente entra en un reposo de la amígdala. Y eso hace que su cuerpo libere toda esa toxicidad. Así que orar vale la pena. Diario donde yo coloque por escrito, y decíamos incluso ayer, que al escribir las cosas que yo estoy pensando, no solamente hacen que se vuelvan conscientes, sino que yo me empodero de esa información, yo la saco de mi sistema inconsciente y puedo tener control sobre ella. Llevar un diario de cómo me siento, de las emociones dolorosas, de las emociones que me enojan, de las emociones que me frustran, hace que yo me libere de aquello con mayor facilidad. Por eso una de las técnicas que manejamos en la intervención terapéutica se llaman técnicas narrativas y es permitir que la persona lo exprese o lo escriba, pero tiene mayor efecto si yo lo escribo. Porque de esa manera no solamente estoy involucrando mi mente, mis ojos, sino que también el tacto. Y se hace mucho mayor la liberación o la catarsis. Concéntrense en la verdad, no en los hechos. Uno diría, pero ¿cómo así? Pues saben que sí, la palabra de Dios primero. Estudiar la palabra, leer un versículo, tener una buena lectura que a mí me permita, antes de ir a dormir, no ver un video aquí en TikTok o en YouTube, sino me permita a mí entrar en un momento de reflexión, en algo positivo, en algo que a mí me enriquezca, va a permitir que yo me libere de las emociones negativas y de las emociones tóxicas. Yo espero, mis queridas damas y caballeros que están conectados en esta mañana, que ustedes tengan la posibilidad de encontrar a través de esta información una, una posibilidad de primero identificar aquello que les está tal vez generando daño a ustedes o generando daño a alguien de pronto cercano de su familia, cercano a su vida. Pero por otra parte, que ustedes con estas pautas o herramientas que han recibido puedan empezar a ponerlas en práctica. Nada va a cambiar en nuestra vida si no tomamos la decisión de hacerlo. Nada va a cambiar en nuestra vida si no decidimos que hasta aquí vivimos de esta manera y a partir de aquí vamos a vivir de otra. Podemos tener los remedios al alcance de nuestras manos, pero todo depende de que decidamos tomarlos o adoptarlos en nuestra vida.